Mientras lo miraba, ¡oh sorpresa terrorífica! De un momento a otro los ojos de la cabeza, los que miraban hacia adelante hacia un punto indefinido, giraron. Sí, giraron. Los ojos de la cabeza del decapitado se movieron y aterradoramente miraron. Fijaron la mirada en Calixto. Entonces los ojos del muerto parpadearon. Un grito africano de terror sonó en la montaña. Eso fue lo que pasó. Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche. El cura sin cabeza, un especial, una narración bastante larga que hemos dividido en dos partes, dos cuentos con la misma historia. Vamos al caserío de Mave, muy cerca de Bagasal, mi tierrita, al lado de Villeta. Y allí continúa la historia del cura sin cabeza. A los caballos y mulas no les gusta caminar sobre un empedrado, y en esa época, al lado del camino, había una franja sin piedras para los equinos, algo así como una ciclovía, una caballo-ruta. Además, donde la ruta se ponía muy difícil y empinada, existían unos atajos hechos para los animales con carga. Eran senderos sin piedra, caminos alternos a los que llamaban desechos. Doña Sofía, controlando su nerviosismo y pensando que por el lado de arriba del camino, el que descendía trayendo a los viajeros que venían de Santa Fe de Bogotá, a esa hora seguramente ya estaban bajando, y entonces, para que no se encontraran con la escena de los muertos, mandó a un empleado joven para que en carrera subiera por el desecho hasta donde el camino real conectaba con él, y allí parar a la gente y le avisara que había varios muertos camino abajo, que era mejor que bajaran por el desecho. El joven salió corriendo. Luego, aterrada y dándose bendiciones, sabiendo que habían matado a un sacerdote, mandó a otro empleado para que fuera hasta la parroquia de Villeta y le avisara al párroco del pueblo. En esas estaban cuando por el camino real, bajando hacia la posada, asomó Calixto el africano. Venía cargando en un hombro, todo desgonzado, al españolito desmayado, y tomada de la mano traía una morena flacucha que cargaba una alforja. En la posada todos miraron, y doña Sofía, enemiga de la esclavitud, al ver al grosero desmayado en el hombro del africano, sonrió y muy satisfecha dijo: «Bien hecho». ¿Una mujer de la mano de Calixto? ¿Una mujer que cargaba una alforja? ¿Qué fue lo que le pasó al español gordito desmayado? Retrocedamos nuevamente en el tiempo y acompañemos a Calixto el africano en su segundo ascenso hacia el escenario de la muerte. El español grosero y esclavista, colgando todo levantado por una manaza de Calixto, no paraba de insultar. Calixto, por su furia africana,
se olvidó del miedo y sin mirarla, cerrando un ojo para no verla, pasó por un lado de la cabeza del cura. No quería volver a mirarla otra vez. Y así, al llegar a unos metros del cuerpo del cura sin cabeza, aún de pie y manchado de sangre, extendió el brazo con el español levantado para que el gordito mirara de frente el cadáver del cura sin cabeza. El gordito grosero y esclavista, sacudido por el brazo del africano, levantó la mirada y al momento un espantoso grito como de una niña resonó en el camino. Entonces el gordito se desmayó aún colgado del gran brazo de Calixto. En eso, el africano escuchó un llamado de auxilio. Era la voz de una mujer. Intrigado y tratando de escuchar de dónde venía el pedido de auxilio, el moreno soltó en el suelo al español, y este cayó a los pies del tétrico cadáver sin cabeza parado como estatua. Siguiendo los gritos, Calixto pasó por un lado de los despojos quemados de los asaltantes, y unos metros arriba, en un claro elevado del bosque que dejaba ver el camino real, descubrió una mujer morena y flacuchenta que estaba toda entumida, de pie y amarrada a un árbol. Calixto la desató. Un poco antes, la mujer con mucho esfuerzo se había quitado con la ayuda de su hombro el bozal que le cubría la boca para que no gritara. La mujer lloraba y daba repetidas gracias. Calixto, entendiendo que los asaltantes del camino real, fascinerosos, malandros, poquita cosa, truanes, zampones, villanos y asesinos, la tenían secuestrada. Entonces, con gran delicadeza, la ayudó a caminar y le dijo que se cubriera los ojos para que no viera la espantosa escena. La morena, muy segura, le dijo que no se afanara, que ella desde lo alto, desde el claro del bosque, había visto todo. Calixto la agarró de una mano y luego, al bajar, con la ayuda de un solo brazo, teniendo como testigo terrorífico el cadáver parado del cura sin cabeza, levantó al españolito desmayado y de un envión se lo echó en el hombro. Luego de avanzar unos pasos, la morena secuestrada hizo un alto fugaz. Se soltó de Calixto, se agachó y recogió la alforja tirada en el suelo del camino, y luego nuevamente cogió de la mano al africano. Calixto bajó con un ojo cerrado para no ver el rostro que lo había mirado. Volvamos a la hospedería. En la posada todo era silencio, miedos, temores y horror. Al español desmayado, regordete y grosero lo tiraron en el piso. Algunas mujeres lo atendieron y cuando despertó de su desmayo se puso a llorar como chino chiquito. La morena secuestrada tiró la alforja en un rincón y doña Sofía, a la que los demás españoles le decían amante de negros, la llevó a bañar, la vistió con ropas limpias y luego la ayudó a comer. Las horas pasaban y poco a poco los viajeros que descendían desde la capital y que avisados habían desviado el camino por el desecho de mulas y caballos comenzaron a llegar. La mayoría siguieron su viaje. Los caminantes que subían paraban y viendo que no podían seguir por el camino real, tomaban la vía del desecho para salir arriba del lugar de los muertos y así seguir su viaje. El españolete gordito que gritaba como niña, ya recuperado, muy pálido y todo tembloroso, fue el primero en tomar el camino del desecho y largarse del lugar. Calixto lo miraba y sonreía. En la posada, el ambiente era de temor. Arriba, el escenario de muerte permanecía solitario y tenebroso.
las 6 de la tarde el cura párroco de Villeta no llegaba. Las neblinas bajaron por la cordillera y así, al llegar la noche, los pocos viajeros que arrimaron, viendo que oscurecía, se fueron a acostar. Unos en sus cuartos alquilados, otros en hamacas colgadas en una enramada ubicada al lado de la casa. Otros, los que más, se echaron a dormir en esteras, en el comedor y cerca del fogón de leña en la cocina. Doña Sofía, Calixto el africano y la morena rescatada, sentados frente a una mesa grande iluminada con un mechero de aceite, se quedaron vigilando y esperando al cura párroco de Villeta. Los tres rezaron el rosario. 11 de la noche o algo más. Sofía, africano y rescatada dormían recostados sobre la mesa. En la posada todo era tenebroso silencio. Y entonces, un rayo. Relámpago y trueno sonaron y alumbraron como si vinieran del infierno. Los tres vigilantes y los viajeros que dormían quedaron de pie. Entonces se escuchó un sonido como un bufido que venía del camino real. Sorprendidos, los vigilantes, pensando que algún viajero retrasado había llegado, con mechero en mano salieron al pórtico de la posada. Algunos viajeros despiertos los siguieron. La oscuridad consumía el camino real. Ya en el pórtico, alumbrando y mirando aquí y allá, no vieron nada. Llamaron y gritaron para ver si había alguien y nada. Entonces hubo un trueno y el relámpago largo de un rayo cercano alumbró como el sol. Los que miraban brincaron, saltaron del susto. Frente a ellos, el relámpago había dejado ver al cura sin cabeza. Habían visto el cuerpo del cura degollado sosteniendo su cabeza en una mano. Estaba parado frente a la posada y la cabeza con ojos abiertos y la lengua desgonzada parpadeaba como mirando hacia ellos. Por un momento dudaron, pero luego una rápida y sucesiva cadena de relámpagos sonoros alumbró la presencia. La terrorífica imagen del cura sin cabeza sosteniendo en una mano su cabeza. Todos los presentes, ante la visión terrorífica, gritaron. Doña Sofía se desmayó y cayó como un bulto pesado al suelo. Calixto se erizó y no sabía si correr o alzar a doña Sofía. La morena rescatada fue la más calmada. Los demás quedaron agarrotados de miedo. El relámpago alumbraba al cura sin cabeza, y en la cabeza agarrada de la mano los ojos parpadeaban y brillaban como los de un gato. Entonces, en un momento de silencio, un sonido siniestro y gutural salió de la cabeza decapitada.
caspa que son buenas. Los viajeros presentes gritaron, fueron a ocultarse en la cocina. La morena secuestrada, conservando la calma, levantando del torso por debajo de los brazos a doña Sofía, trató de arrastrarla. Calixto, aterrado por la cabeza que lo miraba, se paralizó y entonces la morena que arrastraba a la señora gritó: ¡Calixto! El amanecer llegó, y aunque los relámpagos cesaron, nadie se atrevía a salir y mirar. Doña Sofía, despierta y acurrucada en la cama, estaba acompañada por la morena y tomaba unos traguitos de guarapo fuerte. Calixto, apenado por el miedo que sintió, permanecía de pie junto a la cabecera de la cama de la señora Sofía. Todos guardaban silencio. Habían pasado el resto de la noche en vela. En eso, una voz sonó como llamando desde el camino real. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien aquí? Calixto el africano, jurando que esta vez sí vencería su miedo, salió acompañado por la morena secuestrada. El cura sin cabeza no estaba. En su lugar, se encontraron con el párroco de Villeta, acompañado de dos jóvenes novicios. El párroco era un anciano español que, aunque curtido en 1000 batallas espirituales, no creía en cuentos de apariciones y fantasmas. A las 7, en una mañana de lloviznas y neblinas, el párroco, rodeado por los habitantes de la casa y los viajeros que habían vivido el horror de la noche anterior, incrédulo por lo que decían, se enteró detalladamente del suceso. Entonces pidió que lo llevaran al lugar de la tragedia. Calixto suspiró como resignado. Doña Sofía lo miraba. En eso, la morena secuestrada, yendo hacia el rincón donde había tirado la alforja el día anterior, la recogió y la llevó hacia el sacerdote, diciéndole que ella había visto que esa alforja era del cura muerto, y luego agregó: «Padre, yo creo que anoche el curita muerto vino por ella». El párroco, sonriendo, pues aún no le creía a nadie, cogió la alforja y poniéndola sobre una mesa la abrió. Y ¡oh sorpresa! Estaban diciendo la verdad. Envuelto en fina badana de cuero, el cura encontró el cáliz, el copón de oro. Al verlo, el párroco lo tomó en sus manos y luego con gran respeto recitó una pequeña oración en latín. Luego pidió una sábana. Doña Sofía fue a su cuarto y la buscó. Todos miraban al sacerdote. El párroco nuevamente metió el cáliz en la alforja y se la terció en el hombro. Uno de los novicios tomó la sábana, y luego él y sus acompañantes, llevando de cabestro las mulas en las que habían llegado, junto con la morena secuestrada y Calixto, comenzaron la subida. La neblina y la llovizna recorrían la montaña, empapando el camino.
Aturdido, desde lejos, el párroco pudo ver la figura aún de pie del cura sin cabeza. El sacerdote se conmocionó y mientras avanzaba, comenzó a rezar en voz baja una oración en latín. El espectáculo infundía pavor, y al momento los novicios dudaron en seguir. Entonces Calixto y la morena secuestrada los tomaron del brazo y los obligaron a continuar. Al llegar frente al cuerpo degollado, parado como terrorífica estatua y con la sotana bañada en sangre, el señor cura párroco se echó la bendición y trémulo musitó otra oración en latín. Los novicios, agarrados por Calixto y la morena, temblaban, y uno de ellos lanzó un sollozo de miedo y de tristeza. Pararse frente a un cadáver decapitado, erguido como estatua, era escalofriante y horrendo. En ese momento, los viajeros que comenzaban a llegar, bajando por el camino real desde la capital, asomaron a la escena. El párroco, interrumpiendo la oración, levantando la cabeza, les pidió que se regresaran y tomaran el camino de desecho. Los viajeros recién llegados estaban espantados, y una señora vomitó al ver los cadáveres quemados y retorcidos en el piso. Terminada su oración interrumpida, el cura le preguntó a Calixto que dónde estaba la cabeza. ¿El africano? Sin mirarla, la señaló con el dedo. El curita giró y al verla se encaminó hacia ella. Lentamente se acercó y se arrodilló frente al cráneo decapitado. Entonces comenzó a rezar el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos. Frente al cura estaba la cabeza decapitada con su rostro muy pálido, los ojos muy abiertos y la lengua colgando por un lado de la boca. El cura rezaba y observaba con tristeza. Calixto, más seguro por la presencia del sacerdote, se arrimó a mirar. El párroco arrodillado no había terminado la oración cuando de improviso los ojos del decapitado, los ojos que miraban hacia la nada, se movieron y miraron fijamente al cura. Todos lo vieron. El párroco, antes arrodillado e inclinado, quedó sentado. Un novicio se desmayó y Calixto se tapó los ojos. La única que no se inmutó fue la morena secuestrada. Entonces ella, arrimándose y cogiendo al párroco de la espalda por debajo de los hombros, lo ayudó a arrodillarse nuevamente. Luego la morena le dijo al sacerdote: «Padre, el cáliz. Muéstrele el cáliz». El sacerdote, todo tembloroso, observó la cabeza y vio que los ojos del muerto, como si estuviera vivo, parpadeaban y lo miraban fijamente. Al ver el parpadeo, el padre se cimbró de un espasmo de miedo. La morena insistió: «Padre, el cáliz. Muéstrale el cáliz». El sacerdote tembloroso miró a la morena y luego descolgó la alforja aún puesta en su hombro.
y como no podía controlar la temblequera de sus manos para abrirla, la morena secuestrada, la más calmada de todos, se la ayudó a abrir. Los ojos en la cabeza degollada parpadeaban y miraban al cura. Haciendo un esfuerzo supremo, el párroco por fin logró sacar el cáliz. Lo sacó con sus manos tembleques y lo puso frente al rostro del muerto. Los ojos del decapitado se movieron y miraron el cáliz, y así quedó por un momento. Aquel fue un instante siniestro, sublime y celestial. La cabeza miraba el cáliz. Entonces, el cura párroco conmovido entonó el Kyrie eleison, o el Señor ten piedad de la liturgia cristiana. Luego de que el sacerdote comenzó a cantar, ante la mirada enternecida de la morena y los ojos llorosos del párroco que cantaba, los ojos del cura muerto lentamente se cerraron. Entonces, de un momento a otro, el cuerpo del decapitado, siempre de pie y como estatua, cayó y golpeó el suelo con gran ruido. Todos volvieron a mirar aterrados. El cadáver reposaba panza arriba sobre las piedras del camino real. El párroco, observando la cabeza, le echó una bendición al tiempo que decía: «Descansa en paz, hijo mío. Descansa en paz, hijo mío». La morena secuestrada, aún con lágrimas en los ojos, gritó: «¡Ya murió! ¡Ya se fue!». El párroco de Villeta iba montado en una mula, iba cargando la alforja. Un novicio montaba otra mula cargando un canasto con la cabeza del decapitado cubierta con una funda blanca, y el otro llevaba de cabestro la mula con el cadáver del cura sin cabeza, amarrado y acostado sobre la silla. Iban marchando hacia el municipio de Villeta. Calixto, la morena y algunos vecinos que fueron llamados por doña Sofía fueron al lugar del asalto y recogieron los cadáveres de los tres malandros, poquita cosa. Y en un lugar apartado del camino real los enterraron sin bendiciones ni oraciones. La llovizna que cayó todo el día lavó las rocas ensangrentadas del camino y con el tiempo la historia se olvidó. Doña Sofía vivió en su posada El Cuartillo muchos años, acompañada por sus fieles amigos, Calixto el africano y la morena secuestrada. Y esto fue lo que contó alguna vez, a mediados del siglo pasado, el respetable don Ananías García, el tendero de Mave, arriba de la vereda Bagasal, en el municipio de Villeta, en Cundinamarca, en Colombia. Ah,
Del cáliz y su destino no se supo nada. Don Ananías decía que en Villeta los párrocos lo utilizaban para dar misa. Mitos, leyendas, historias de Colombia y las Américas. Cuentos de curas sin cabeza hay muchos. A mí me aterra que alguna vez unos estudiosos de medicina dijeron que cuando se le cortaba la cabeza a una persona, la cabeza seguía viva, por lo menos el cráneo, el cerebro principalmente seguía viva por lo menos 30-40 segundos hasta que se desvanecía la vida. Cuando la guillotina en Francia, una cuchilla que bajaba y le cortaba la cabeza a las personas y a los condenados, cuando la cuchilla se usaba en Francia, la llamaban guillotina, cuentan ahí historias de cabezas que caían una vez le cortaban y seguían parpadeando y moviendo los ojos. La gente se aterraba. Continuaban vivas durante algún tiempo. No se sabe, todo hace parte del mito, el cuento y la leyenda. A todos ustedes muy gentiles, Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes el mejor del misterio, lo mejor del misterio. Tobaristas, miembros muy gentiles, muy amables.